es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo piense, sino que tu pensamiento es en mí. Que yo sea tuyo, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial oiré yo de ti aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. Inyección de esperanza de Yahweh, inyección de esperanza del Ruach HaKodesh aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. En la hora de la verdad, aquí. En la hora de la verdad, no cambies el dial, porque aquí oirás una inyección de esperanza que te hará crecer en Yahweh. Te hará crecer, te hará crecer en Yahweh. Es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo pienso, sino que tu pensamiento esté en mí. Que yo sea tuya, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre, siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial oiré yo de ti aquí, aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. Una inyección de esperanza de Yahweh, una inyección de esperanza del Ruach HaKodesh aquí. En la hora de la verdad, no cambies el dial, porque aquí oirás una inyección de esperanza que te hará crecer en Yahweh. Te hará crecer en Yahweh.
mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza con la Palabra de Yahweh. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida, que les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Avanzamos en nuestro apasionante estudio verso a verso del mensaje de nuestro amado Yahushua HaMashiach, según Yohanan Juan, que lo encontramos ya en el capítulo 15, verso 2, que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Capítulo 15, verso 2 de Yohanan Juan, el Evangelio de Juan le dicen, sí, pero sin embargo él escribió la buena nueva, o el Evangelium, o el Evangelio, la Besorá Olam, del Mesías Yahushua. Ok, agradecemos a todos los que se ponen en contacto con nosotros a través del más 595-985-162-975. Recibimos los mensajes. Hay días que casi nos saturan con preguntas y sin darnos cuenta estamos horas respondiendo preguntas. Así es que agradecemos a todos los hermanos y hermanas, a los escuchas de los que participan con nosotros también en distintos grupos de distintas congregaciones a nivel nacional e internacional. Gracias por la confianza, gracias a todos los que están en plena sintonía del programa y esperando la edición de los programas día tras día. A los que están haciendo oraciones, ayuno, vigilia por mi vida, por mi esposa, por mis hijos, hijas, agradezco muchísimo, y así también a aquellos escuchas y hermanos que apoyan con su donativo y ofrenda. Ok, amigos míos, avanzamos. Agradecemos también aquí a nuestro gran hermano y pastor Francisco Araque por estar ayudándonos ahí en la sala de control de controles, haciendo posible que podamos tener la edición día tras día de este programa Inyección de Esperanza, nueva temporada, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo y en cualquier punto donde uno se encuentra. Gracias por la sintonía, gracias mi querido pastor Francisco Araque, y hoy te toca doble, sí, porque va a hacer la lectura del Salmo capítulo 68. Así es que hoy estás en control de controles, editando el programa, y bueno, también vamos a escucharte con este hermoso salmo del capítulo 68. Adelante mi querido pastor Francisco Araque. Tehilim, Salmo 68, para el director de música, melodía de David. Elohim se levantará y se dispersarán sus enemigos, los que lo aborrecen huirán delante de él. Como se disipa el humo, así los disipas, como se derrite la cera en el fuego, así perecerán los malvados delante de Elohim. Pero los justos se alegrarán, gozarán delante de Elohim, rebosarán de alegría. Canten a Elohim, entonen alabanza a su nombre, alaben al que cabalga sobre las nubes, su nombre es Yah. Alégrense delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Elohim en su sagrada morada. Elohim restaura a los solitarios a sus hogares, liberta a los prisioneros, sanos y salvos, mientras los rebeldes tienen que vivir en tierra árida. Oh Elohim, cuando tú salías delante de tu pueblo, cuando marchabas por el desierto, temblaba la tierra, el cielo vertía agua en la presencia de Elohim, y aquel Sinaí temblaba a la presencia de Elohim, el Elohim de Israel. Lluvias abundantes derramaste, oh Elohim. Cuando tu herencia estaba árida, tú la restauraste. Tu tribu habita en ella, por tu bondad le has preparado para el pobre, oh Elohim. Yahweh da el mensaje. Grande es la multitud de mujeres que llevan la buena nueva. Reyes con sus ejércitos huyen precipitadamente, y las amas de casa reparten el botín. ¿Querrán acaso ustedes dormir entre los rebaños? Reparten las alas de paloma, cubiertas de plata y plumas enchapadas de oro fino. Cuando Shaddai dispersó a los reyes allí, eran como nevada en el monte Salmón. Oh montaña majestuosa, monte de Basham, oh montaña escarpada, monte de Basham. ¿Por qué, oh montañas escarpadas, están tan hostiles en el monte que Elohim escogió como su morada? En verdad Yahweh habitará en él para siempre. Los carros de Elohim se cuentan por veintenas de millares, millares de millares, y Yahweh marcha en medio de ellos, como en el Sinaí en santidad.
Subiste a las alturas, llevaste cautiva la cautividad, recibiste dones en forma de hombres, los que se resistían a que el Elohim ya morara allí. Bendito sea Yahweh, que de día por día nos sostienes. Jael es nuestra liberación. Nuestro Jael es un Elohim de liberación. Yahweh Adonai nos libra de la muerte. Ciertamente Elohim aplastará la cabeza de sus enemigos, la mollera del que persiste en sus pecados. Yahweh dijo: del Bashán te haré volver de las profundidades del mar, para que bañes tus pies en la sangre de tus enemigos y se sacie de ella la lengua de tus perros. Vieron tus procesiones, oh Elohim, las procesiones de mi Elohim, de mi Rey, hacia el santuario. Los cantores van delante, detrás los músicos, en medio de muchachas que tocan panderos. Bendigan a Elohim en las asambleas, a Yahweh, ustedes que son de la fuente de Israel. Allí va el jovencito Benjamín, que los conduce, los príncipes de Yahudá que los comandan, los príncipes de Zebulún y los príncipes de Naftali. Tu Elohim ha ordenado fuerza para ti, la fuerza, oh Elohim, que desplegaste por nosotros. Desde tu templo sobre Jerusalén, los reyes te traen tributos. Reprime a la bestia de los pantanos, a la turba de toros, a los novillos de las naciones, hasta que se te rindan con sus lingotes de plata. Dispersa a las naciones que se deleitan en la guerra. Que vengan los tributadores de Mizraim, que Cush se apresure a extender sus manos con regalos para Elohim. Reinos de la tierra, canten a Elohim, entonen alabanzas a Yahweh. Al que cabalga sobre el antiguo cielo altísimo, que truena con su potente voz, reconozcan el poder de Elohim. Sobre Israel se ve su majestad y su poder se ve en el cielo. Digno de reverencia eres, Elohim, en tus lugares sagrados. El Elohim de Israel es quien da fuerza y poder a su pueblo. Bendito sea Elohim. Amén. Gracias, hermano mío, hermoso salmo. Estaba mirando, es extenso. Pues ahora te tocó una larga. Y consta de 35 versículos este salmo, quien nos compartió el Francisco, y podríamos hablar horas y horas de cada versículo si lo vamos a hablar, pero yo quiero aprovechar esta ocasión, ya que se toca este salmo. Bueno, había dos preguntas referentes al salmo 68. Creo que uno se encuentra, dice, en el capítulo, o sea, los Salmos 68 y verso 4, que decía que la Reina Valera tiene allí el nombre acortado del Padre con la J, o sea, ¿qué pasó? Dice. Y había otra pregunta, es que relacionado al versículo 11, donde también dice en la Reina Valera que el Todopoderoso daba palabra y que había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. ¿A qué se refiere esta profecía? Porque habla de la buena nueva, habla del Evangelio. Y muchos dicen que en el Nuevo Testamento recién aparece el Evangelio. O sea, vamos a tratar de responder esas dos preguntas. Uno está en el Salmo 68. Tengo que mirar si coinciden. Esto lo estoy haciendo conforme a la Reina Valera 1960. Tengo que mirar si coincide con la BIM. Otra vez sería 68:4. Canten a Elohim, entonen alabanza a su nombre. Alaben al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es, aquí está, Yach. O sea, alégrense delante de él. Bueno, muy buena la pregunta, porque sí, en el Salmo de la Biblia Reina Valera, en el mismo versículo 4, es como dicen que aparece la palabra, el nombre acortado, Hach. O sea, la pregunta era ¿por qué J y por qué es distinto Hach
o son los mismos, Hach y Yach, y no son los mismos. Aquí hay una mala traducción, que se puso la J para poner el nombre acortado del Padre, y mientras que nosotros vemos en la BIN que viene corregido, y ya se sabe que por la misma Reina Valera, cuando uno analiza y lee allí Éxodo capítulo 3 y la explicación que trae bien abajo, o la referencia que trae bien abajo del verso 3, 14 y 15, claramente la Reina Valera dice que no es Jehová el nombre propio, sino que Jehová es un nombre representativo, pero que el nombre verdadero es, y ahí pone la YH, Yud Hei Vad Hei, YHWH, que ya sabemos nosotros que es Yahweh. Entonces, ¿por qué aparece la J allí? Porque se puso mal, porque hay un atentado contra el nombre original del Todopoderoso y querer justificarlo como Jehová, mientras que la misma Reina Valera, ya dijimos, que aclara que ese no es el nombre propio, es un representativo. Entonces, tratando de justificar lo injustificable, siguen usando la J, mientras que la letra original, el nombre acortado original es YHA, Yah, que quiere decir yo seré o yo soy, mientras que Hach, la letra J no existe en el abecedario hebreo. La letra J no existe en el abecedario hebreo. Y otra cosa, que la letra J fue una invención, una letra nueva que aparece en el alfabeto español a finales del año 1500, a principios del año 1600. Justo también cuando se empezaba a traducir ya la Biblia Reina Valera. Aparece como letra, como consonante. Y bueno, entonces nunca pudo haber, en el Salmo, nunca pudo haberse puesto la letra J, ya que sabemos que hay dos razones. La letra J es nueva, al final del año 1500 se inventó, y otro, que en el alfabeto o en el abecedario hebreo no existe la letra J, no existe. Entonces era imposible que el nombre acortado del Padre sea Hach, sino que hay que corregir eso y hay que ponerlo como lo tiene la BIM. Y hay que mirar un poquito también ahí en otras partes que sigue teniendo, siguen poniendo Hach en vez de Yah. Y no concuerda también en una parte donde sería Salmo 115, 17 y 18, donde también ponen la palabra Hach, o el nombre acortado del Padre Hach, que no es propio, no está bien, es una muy mala traducción. A ver si encuentro otra evidencia de lo que le estoy hablando. Como decía alguien por ahí, me salta a la memoria uno de los salmos, que es el Salmo 150, que en el verso 6 también han puesto Hach, donde dice todo lo que respira alabe a Hach, pero hay una contradicción. Si vamos al hebreo, que es el idioma original en que se escribió estos salmos, y que es el nombre original del Padre, el nombre acortado original del Padre es Yah, el nombre acortado original Yah, Y-A-H, ahí lo vuelve a poner Hach. Entonces no concuerda con lo que dice abajo en la última frase, donde dice aleluya, y eso lo encontramos en el Salmo 150. Ahora, ¿cuál sería la forma correcta de escribir allí? Aleluya. Tiene que terminar con Y-A-H, porque eso en hebreo quiere decir exaltado sea Yahweh. Cuando uno dice aleluya, está hablando en hebreo,
está diciendo exaltado sea Yahweh, pero lo tradujeron aleluya y le pusieron YA sin la H. Otra vez, otro error, como que buscando siempre ocultar algunas cosas. Pero cuando nosotros ya entendemos cómo es la cosa, cómo es la escritura, cómo es el nombre acortado original y qué significa esas palabras en hebreo, ya nos damos cuenta de que está mal escrito. O sea, aleluya está en español, pero en hebreo debe de decir haleluyah, terminar con YAH, y en español eso debe de significar exaltado sea yo soy o yo seré o Yahweh. No sé si me entienden. Entonces, respondiendo un poquito a esta pregunta del Salmo 68 y verso 4, he hecho este mini estudio porque esto lleva mucho tiempo para entenderlo bien, para después salir que el Mesías mismo porta el nombre del Padre. Eso es otro tema. Ahora quiero pasar a la otra pregunta relacionado también al Salmo 68, porque ya se sabe que en otra edición, por ejemplo la edición de mañana es martes, esto se estará leyendo como el Salmo 69. Entonces ya algunos analizan la escritura y bueno, y están haciendo preguntas, y eso es bueno también. Entonces, si hay preguntas, respondemos preguntas del Salmo, y si hay comentarios, lo hacemos, ¿sí? Ahí está, el Salmo, y estoy comparando lo que ustedes tienen que hacer. Algunos no cuentan con la Biblia, BIN, pero sí comparan esto con otras Biblias, pero que al final casi dice lo mismo. Para que ustedes puedan ver la diferencia de esto, lo tienen que hacer con la Biblia BIM. Ahí sí se van a dar cuenta, porque si usted compara con otras Biblias, quizás ni aparezca la palabra Hach en otras Biblias. Entonces nunca se van a dar cuenta qué es lo que está pasando. Lo ponen o Señor o le ponen Dios, ¿sí? Pero cuando analizas la Biblia Reina Valera o el Salmo 68:4 con la BIN, te das cuenta de que está mal escrito ahí la palabra Hach. Ahora, en el versículo 11, si hacemos la comparación y leemos, dice la Reina Valera, el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Es como que habla de una gran multitud de personas que llevan el evangelio o la buena noticia. Entonces aquí estaban preguntando, o sea, ¿cómo es esto que en el Antiguo Testamento ya existía en el Antiguo Testamento ya existía el evangelio? Porque muchos piensan que el evangelio aparece a partir del Nuevo Testamento, y eso no es así, porque hay un desconocimiento de en qué consiste el evangelio, porque eso está ya nos pasó en español, pero viene pasa del griego, pasa por el latín, y bueno, evangelium, y que es la buena nueva. Y buena nueva es el mensaje que el Todopoderoso ha dado a su pueblo, y esto Él lo ha hecho siempre. Siempre hubo buena nueva, y esta buena nueva se estructuralizó con la entrega de la Torá o las instrucciones que el Todopoderoso hizo al pueblo de Israel por medio de Moisés. Entonces todo lo que Moisés enseñaba, todo lo que Moisés, los 5 primeros libros, enseñaba al pueblo, también era considerado buena nueva. Por eso es que cuando nosotros leemos aquí en el Salmo encontramos la palabra buena nueva, y bueno, y aquí habla de buena nueva. O sea, quizás está hablando de una profecía a futuro, que en el Nuevo Testamento ahí recién se va a predicar la buena nueva, como decían algunos, o realmente ya existía la buena nueva, ya le digo. Y habla de las dos cosas, que en el futuro se va a seguir predicando la buena nueva, la buena noticia, que son las instrucciones, las palabras, los mandamientos, la enseñanza del Todopoderoso que ha dado a su pueblo,
y que luego va a ser explicado, vivido y cumplido por el Mesías y no anulado por el Mesías. Y eso lo encontramos en Mateo 5, 17 al 19. Ahora, ¿dónde tenemos otra evidencia de que ya la buena nueva o el evangelio consistía en los mandamientos también, en las instrucciones del Padre, o en la Torá, o en el Pentateuco, o lo que el Padre enseñaba a través de los profetas? Encontramos también en Hebreo capítulo 4, ahí de verso 1 y 2, cuando dice que porque no obedecieron el evangelio o la buena nueva, ellos no entraron en la tierra prometida, murieron en el desierto. Y eso sabemos perfectamente que está hablando del pueblo de Israel, que no obedecieron los mandamientos y que tuvieron que retroceder 40 años otra vez rondando en el desierto, y no entraron por desobediencia. Eran desobedientes, desobedecieron los mandamientos. Sí. Entonces ahí vemos otra vez que el escritor de Hebreo explica claramente que la buena nueva o el evangelium o el mensaje consistía en el mensaje que el Padre ha transmitido siempre a su pueblo, y que no es una doctrina nueva inventada en el Nuevo Testamento por el Mesías. Ya cuando estudiamos Juan, nosotros habíamos aclarado bastante esto de la buena nueva y de en qué consistía el evangelio del Mesías. Y siempre decíamos que consistía en todo lo que el Padre le había hablado, enseñado, en todo lo que el Padre le había entregado a él como mandamientos también. Entonces, eso lo habíamos encontrado en Juan 12, a partir del 47 al 50. Y en muchos otros lugares donde estábamos estudiando, cuando me hacían la pregunta de que si hay evidencia en el Nuevo Testamento de que tenemos que seguir cumpliendo la ley. Bueno, son estudios que ya habíamos hecho. Un detalle muy importante antes de terminar de responder esta pregunta, quiero leer también lo que dice Lavín, y vamos a encontrar un detalle muy importante aquí en Salmo capítulo 68, versículo 11 también. Y presten atención lo que dice aquí. Yahweh da el mensaje. Grande es la multitud de mujeres que llevan la buena nueva. ¿Por qué la Reina Valera no aparece? Y esa pregunta lo hago yo, porque nadie se percató de esto. Nadie se percató de esto. O sea, se percataron de la buena nueva, pero de la palabra buena nueva o evangelio, pero no se percataron de que allí habla de una multitud femenina. Y como que cuando leemos la Reina Valera, como que pensamos que es una multitud de personas nada más. Pero cuando acudimos a la BIM, que ya sabemos que es una copia de la Septuaginta griega del siglo II, y también sabemos que contiene la copia de la Peshitta árabe del siglo II, obviamente dice que estas mensajeras son mujeres, obviamente. O sea que también hay una profecía en el Salmo 68 de que las hermanas, las mujeres, también van a tener posibilidad de anunciar la buena nueva, de trabajar en el reino anunciando la buena nueva, y eso tiene sus requisitos. ¿Por qué digo esto? Porque hay congregaciones que prohíben a las hermanas hablar, prohíben a las hermanas enseñar, ¿sí? Tienen que estar calladas, y eso se malinterpreta porque se saca de una enseñanza, de una carta que el apóstol Pablo había respondido, pero lastimosamente no se entendió el trasfondo por qué el apóstol Pablo respondió así. Ahora, el apóstol Pablo mismo no puede contradecirse y decirle a todas las mujeres que no tienen que predicar. El apóstol Pablo en Romanos 16 pues presenta a algunas hermanas como trabajadoras en el reino, anunciando también lo que tiene que ver con el mensaje del Mesías, que están involucradas en diseminar el mensaje del Mesías, y que son apoyos y ayuda también a Pablo y a algunas congregaciones, y hablan de hermanas, y inclusive habla de una de las hermanas que tiene un cargo que es diaconisa. Y cuando habló de diaconisa, no está hablando él de una hermana que se va a barrerle
la pieza a la iglesita, o que se va a limpiar los bancos para el culto, sino que está hablando de una mujer preparada, conocedora de la escritura, que está capacitada para también enseñar, pero siempre bajo la autoridad del roe o del obispo o del anciano, y bajo sujeción del esposo. O sea, no es una mujer que toma autoridad por sí misma, se levanta, se para, toma autoridad sobre todo lo que está y habla por hablar, saliéndose también de los requisitos de la Torá o de la enseñanza del Pentateuco o de la misma enseñanza del Mesías y de los apóstoles. Entonces no es también eso lo que está diciendo aquí. Entonces vemos que hay cargo, que la mujer puede tener también responsabilidades en la congregación, pero tiene que, ya como dijimos, estar bajo esas sujeciones del cual hablamos. Vemos entonces a esta hermana diaconisa de la iglesia en Cencrea, que es Febe. Después vemos, eso está en el versículo 1 de Romanos 16. Después en Romanos 16:3 vemos a Priscila, acompañado de su esposo, Priscila y Aquila, colaboradores en el Mashiach, dice Pablo. Y esta mujer no era que tenía que dar su ofrendita nada más, sino que trabajaba en el reino, porque vemos después enseñando bajo la compañía del esposo, enseñando nada más y nada menos que a Apolos, ¿sí? Entonces después encontramos en el versículo 6, encontramos también a una tal María, la cual ha trabajado mucho, que también es una trabajadora en el reino, involucrada en la buena nueva. Y ahí en el verso 12 aparece Trifena y a Trifosa, las cuales, dice el escritor de Romano, se le atribuye a Pablo, las cuales, dice, quiere decir que son hermanas. Es decir, que ya Pablo no estaba haciendo nada fuera de lugar, porque el mismo Mesías también le daba cabida a las hermanas para que puedan estar involucrándose en sujeción, en obediencia, sin salir del marco de la Torá o del Pentateuco, y de la autoridad que tienen que respetar. Las hermanas pueden trabajar en el reino, pueden estar involucradas, tienen posibilidad. Y eso lo sacamos allí todo del Salmo, de la profecía del Salmo 68:11. Bueno, muy bien, hasta aquí. Entonces, respondiendo pregunta, es mucho más difícil porque hay que hacerlo bien y hay que profundizarlo y hay que tener los versículos bíblicos. Entonces no es como habitualmente hacemos un comentario al ras y ya pasamos a nuestro estudio. Así es que agradecemos a nuestro querido pastor Francisco Araque por compartir con nosotros este salmo del capítulo 68. Ok, y ahora entramos para ya ir terminando, porque veo que hay preguntas referente a Juan capítulo 15 verso 2, es nuestro estudio verso a verso que estamos haciendo. Y una vez más, bueno, han escuchado el audio de el inicio, una pincelada de Juan 15:1, y obviamente es muy distinto al mensaje, dice acá, que se suele escuchar en distintas congregaciones cuando se lee Juan capítulo 15. Es más, ni se menciona esta restauración del pueblo de Israel. Bueno, y otro es acá si hay transliteración, porque la transliteración ayuda también a entender lo que realmente está queriendo decir el autor del versículo en cuestión. A ver, transliteración creo que tenemos unos cuantitos, no todos los versículos, pero sí en algunos. Por ejemplo, aquí en Juan 15:2 hay una transliteración que vamos a estar compartiendo. A ver,
Vamos a poner aquí nuestra Biblia, esta versión. Luego vamos a llevar la VIN también en Juan 15. Dice: toda rama mía que no está produciendo fruto, Él la quita, y toda rama que está produciendo fruto, la limpia para que dé más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, ¿y cómo entendemos esto? Miramos la transliteración, dice en 15:2: yo soy la restauración del verdadero pueblo de Yahweh, mi Padre. Es el que trabajará a través de mí para que toda rama, entre paréntesis, Israel o israelita, que no está produciendo fruto, ¿qué quiere decir esto? Obedeciendo los mandamientos del Padre, Torah, se cierra paréntesis, Él lo apartará de mí, y todos los israelitas que están obedeciendo sus mandamientos, Él lo purificará para que sean más obedientes. Miren lo que estaba diciendo el Mesías, pero nosotros nunca jamás entendemos esto. ¿Por qué ahora recién entendemos esto? Porque entramos en la restauración, nos adentramos en lo que quería el mensaje, el significado del mensaje que estaba dando el Mesías. Estamos entendiendo recién que Él estaba hablando de una restauración, de que Él era el representante, ¿sí?, del Todopoderoso, que venía para restaurar a este pueblo, que se acuerdan que en el Juan 15:1 decíamos que era la vid que fue abandonada porque empezó a producir frutos agrios, ¿sí? Se contaminó, quedó abandonado, y después reclamó, oró, clamó para que sea otra vez atendida. Bueno, todo eso lo habíamos hablado ayer. Y ahora el Mesías lo que está diciendo con esto: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanece en mí. Lo que el Mesías estaba queriendo decir es que Él seguía siendo la restauración verdadera del pueblo del Todopoderoso, y que su Padre es el que trabajará a través de Él mismo para que toda rama o todo el pueblo de Yahweh, o sea, lo que adquirimos la adopción de ciudadano israelita según Efesios 2:11-12, que no está produciendo fruto, o que no está caminando conforme a los mandamientos, haciendo la voluntad del Padre, él lo va a apartar. El mismo Padre lo va a apartar del Mesías, porque el Mesías es la rama de la restauración. Sí, con Él se restaura, por medio de Él. ¿Por qué? Porque después vamos a ver, y ya hemos visto bastante, cómo Él vino a hablar, a predicar, a enseñar, a vivir, a corregir las doctrinas, ¿sí?, los mandamientos. Y cuando Él decía también que ustedes han invalidado la ley de Elohim, o sea, la Torah, los mandamientos de Moisés, y han puesto por obra mandamientos de hombres. Él lo que estaba haciendo, estaba restaurando la doctrina, la esperanza y la enseñanza del pueblo, ¿sí? Entonces, lo que creían, lo que Él enseñaba, entonces estaba en comunión con Él, y a través de Él con el Padre. Entonces era pámpano pegado al Mesías que producía buenos frutos. Pero los que no creían, estos son muchos fariseos, muchos judíos que rechazaban su enseñanza y seguían la enseñanza tradicional judaica, que no pertenecía al Padre y que no fue puesto por el Padre. Entonces estos eran pámpanos o eran gajos que producían frutos agrios, que producían frutos vanos, que ni siquiera podían producir fruto agradable al Padre, porque no tenía una raíz, una base legal, que era el Mashiach. Entonces eran inservibles, o sea, estaban por estar, y le esperaba no lo bueno, sino que hay una extinción, porque habla de quemarse, ¿sí? Habla del juicio final, y eso lo explica el Mesías en Mateo 10:28, donde habla claramente de la destrucción del cuerpo y del alma. Así es que aquí, para no alargar mucho, aclaramos y explicamos lo que es Juan 15:2, mis queridos oyentes. Muy bien, gracias por estar en sintonía.
Nos volveremos a encontrar oportunamente con este programa Inyección de Esperanza, nueva temporada, para entrar ya a analizar lo que es Juan capítulo 15 o el Evangelio de Yahushua HaMashiach según Juan, Yohanan capítulo 15, verso 3 en adelante. Será hasta entonces, shalom, bendiciones, hasta mañana.